Hola a todos, bienvenido a un nuevo matinal Mi Trading del lunes. Hoy, inspirado de una película, quiero tocar un tema que genera mucha confusión y quería dar alguna indicaciones sobre cómo tratarlo. Estamos hablando del concepto de libertad financiera, ¿no? He visto una película del 2014 con Mark Wahlberg e John Goodman, era The Gambler, ¿no? Praticamente era, creo que muchos la habrán visto, ¿no? Es una espiral, se habla de una espiral autodestructiva de un profesor de literatura inglés que se llama John Bennett, que además era un grande, le gustaba mucho apostar. Eh, Hay una escena que me ha gustado mucho, pero hay una escena que me ha golpeado porque habla el protagonista habla de la libertad financiera con lo que le ayuda a apostar, no sé cómo se dice en español, pero decía, ¿no? Que prácticamente él había ganado 2,5 millones y que no le había quedado nada, ¿no? Y él dice, con 2 millones uno puede hacer cualquier cosa, ¿no? Comprarse una casa, un coche japonés y lo invierte luego en bono para pagar impuestos, ¿no? Eh, Obviamente él habla de un conse cioè, más que otro esto, que puede sonar un poco raro, lo que es interesante, te crea él habla de crear un castillo, ¿no? Un muro sólido. Él dice: "Si alguien te hace cabrear, dile que te den, ¿no? Tu jefe te deja, te destroza la vida, que te den, ¿no? Y dice esto, tende una casa de propiedad, un poco de ahorro, no gaste dinero en vicio, y esto vale por todos los niveles sociales". Obviamente son típica peli americana, ¿no? Como tal, dejando un momento la película, ¿no? Que sabemos tiene que hacer espectáculo, el punto focal, en mi opinión, es otro, ¿no? Porque nosotros intentamos, por ejemplo, dedicamos tiempo a, por ejemplo, a ser más eficaz en el trabajo, a organizar nuestra vida, por ejemplo, para que tenemos más tiempo para, digamos, disfrutar de la vida, ¿no? Pero por ejemplo, la cuestión, por ejemplo, que me nace es, porque esto es lo que yo pensaba cuando empecé a dejar todo y a hacer solo trading, ¿no? Que una de las preguntas clave. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te despiertas cada mañana para ir a trabajar? Las contestas son obviamente la mayoría obvia, ma aquí el punto es otro, ¿ok? Tú vas en un despacho o donde sea para construir día a día tu posición, ¿no? La posición que te den, como la dicen en la película. O vas allí porque te crea la posición opuesta, ¿no? Prácticamente te van a machacar a ti, ¿no? Que me den, en vez de que te den, que me den, ¿no? Una cosa así de este tipo, no quiero usar palabrota porque, pero el concepto, exagerada, ¿eh? Pero el concepto creo que está bastante claro, ¿no? Si nosotros pensamos esta diferencia entre el que te den y el que me den, ¿no? Podemos empezar a ver una diferencia enorme en nuestra vida, ¿no? En realidad, por cuanto tú puedes trabajar mucho, hacer hora extra, puedes subir de categoría o puedes satisfacer todos los clientes de este mundo, lo que te pasará es como correr, ¿cómo se llaman ese animalito que corre la rueda, ¿no? ¿Eh? Nosotros podemos decir que seguiremos corriendo en una tapirulá, ¿no? Eso para entrenarse, para correr en casa, donde tú te pones allí parado, pero se mueve la tapizada, pero tú estás siempre en el mismo punto. Esto es un concepto donde tú tienes prácticamente, trabaja tanto, te empeña tanto, pero luego no va a llegar realmente a lo que es el real fin de cualquier actividad laboral, ¿no? La libertad financiera.
¿no? Un concepto que muchos no interpretan correctamente. Me gustaría hablar de esto. Yo he pasado por esto, por eso me permito dejaros unos conceptos para clarificar un poco qué significa la libertad financiera. ¿Ok? Ese es un concepto que escucháis por mucho experto de crecimiento personal, trader, vendedores de cursos, todo lo que quieras, marketing, TikTok, Instagram. Ma realmente habéis entendido qué significa la libertad financiera. No es una cosa tan sencilla como se puede imaginar, ¿no? Digamos, el concepto general es que yo tengo una posesión de riqueza, por lo cual yo no es más necesario pensar al dinero. No es ese el concepto que me gustaría exprimir en términos de libertad financiera. ¿Ok? Henri David Thoreau decía que la verdadera libertad financiera es la capacidad de vivir en pleno tu propia vida, ¿no? Digamos que este es un concepto importante porque sí, digamos que esta frase explica digamos, donde yo quiero llegar. Una persona se puede definir financieramente libre solo en el momento en el cual nada y nadie puede tener un impacto significativo sobre su propio tenor de vida. Vamos a intentarlo explicarlo mejor. Si tú trabajas como dependiente y tienes necesidad de un salario para vivir, tú no tienes la libertad financiera, ¿no? Si alguno de vosotros se anima a ver cuánto tiempo le queda para jubilarse con los cálculos de la seguridad social, seguramente empezará a deprimirse. Y ya me he entendido dónde quiero llegar. También, llamo mi caso. Si tú vives de trading y tienes que estar todo el día delante de una pantalla, tú no tienes la libertad financiera. Cuidado. Yo esto ya lo he dicho algunas veces, pero ahora suena mucho mejor. Un trader que está 20 horas al día a una pantalla sin ninguna organización o un desafío específico, porque yo también a veces hago ese tipo de sesiones, pero tengo todo en un contexto mío personal de proyecto y de crecimiento personal y por cierta temporada, vale, pero yo os aseguro que estar allí todo el día no es libertad financiera. Tú no tienes la libertad financiera si estás todo el día delante de una pantalla. Si te pone, por ejemplo, a hacer esa nueva frontera como el network marketing, pero ves que al principio va bien y luego todo se va mal en un poco mes, un poco año, porque te para a trabajar, tú no tienes la libertad financiera. Si tienes una actividad online de venta que te genera una renta pasiva, ¿no? Pero que puede ser destrozada de la competencia o de una actualización, tú no tienes la libertad financiera. Si tú eres el jefe de tú mismo, ¿no? Como se suele decir, pero te tiene que volver a correr atrás de nuevos clientes todo el tiempo, tú no tienes la libertad financiera. Ahora a este punto me vendría de decir, ¿no? Tú, es broma. Giancarlo, entonces tú tienes el secreto para tener la libertad financiera gracias a mi curso de 10.000 euros, ¿no? Aquí pues luego podría venir la publicidad mágica, ¿no? En realidad no puedo profundizar todos los aspectos con un vídeo, pero al menos algunas cosas podemos hablar. Espero que esta introducción pero sea clara, porque como podéis ver, incluso en el trading tú no tienes libertad financiera si tienes cierto tipo de actitud. Entonces, ¿qué entendemos concretamente por libertad financiera? ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos conceptos comunes que se aplican a todo. Por ejemplo, tener una fuente de dinero estable, poder gestionar de forma autónoma tu propia financia, llegar a conseguir tus propios objetivos financieros personales, tener bastante recurso para mantener un estilo de vida, el estilo de vida deseado y disponer de un fondo de emergencia para hacer frente a gasto no previsionado.
poder contar sobre recursos suficientes para realizar tus propios sueños, vivir según estándares personales y no que nos satisfacen sin estrés y sin preocupaciones, son la base de los conceptos que fundan la libertad financiera. ¿Ok? Esto obviamente nos crea un sentido de seguridad y bienestar económico. ¿Ok? Obviamente la influencia de la libertad financiera varía de persona a persona. Las fuentes de ingresos son distintas, la necesidad distinta, es normal. Pero podemos entender cómo la libertad financiera, l'indipendencia económica, mejor dicho, podría llevar diferentes beneficios sobre la calidad del día a día de una persona, ¿no? Si nosotros tenemos una libertad financiera, tenemos mayor oportunidad en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Más autonomía, más control de lo de nuestra elección económica, reducimos las preocupaciones por el futuro y puedes también tener una mayor flexibilidad y equilibrio entre vida y trabajo, ¿ok? Hay muchísimo estudio sobre esto, eventualmente si en los comentarios queréis puedo dar algunos títulos de algunos libros, pero realmente lo que me interesa es cómo empezar a entender ese tipo de concepto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es digamos, una frase que a mí me gusta mucho decir? El método más seguro para doblar tu dinero es cerrarlo por la mitad y ponerlo en el bolsillo cuando estás comprando algo de estúpido que no te sirve realmente, ¿no? Esto es un poco una pequeña provocación, ¿no? Pero entendéis dónde quiero llegar, ¿no? El primer paso, pero en realidad no es en el ahorrar. Ovviamente il capitale hay que construirlo, però, digamos, tiene que empezar, si quiere ser libre financieramente, empezando a pensar a un solo número. Si quiere ser financieramente independiente, tiene que decidir ahora mismo cuál es la exacta cantidad que tiene que tener en tu cuenta corriente para estar en la posición del que te den, ¿ok? Cuando hablamos de libertad financiera, nosotros pensamos, muchos piensan a coche deportivo, casa de lujo, con piscina, ganancia millonaria a la lotería y no sé qué. Por eso de la película me venían en mente esas cosas. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Si consideramos que un objetivo tan grande no puede ser logrado, nosotros tenemos de hecho una justificación para no hacer nada para realizarlo, ¿no? Si yo necesito 1 millón de euros para retirar, pero claro, tú dices, yo no gano, este dinero no lo gano ni en 20 años, entonces yo me digo, inútil que voy a perder tiempo a intentar de realizarlo. Sí, pero yo te decía que esa posición donde todos quieren estar, ¿no? Que te den, y más cerca de lo que puede imaginar, no tendría más excusa, ¿no? Hay que construir como tal, lo que hay que hacer es empezar a construir nuestro castillo, ¿ok? Hay un concepto que se llama Minimum Viable Product, es un concepto que vive mucho en las empresas. Praticamente es un producto, un servicio que tenga una característica mínima esencial para ser lanzado cuanto antes en el mercado, para luego ver cómo es el agradecimiento del público. De este concepto podemos ir a llegar a un concepto interesante para tu percurso hacia la libertad financiera. ¿Ok? Patrimonio neto mínimo. En inglés sería Minimum Viable Net Worth. Simplemente es un concepto simpático que podemos utilizar para hablar de un patrimonio neto mínimo, o sea, la cantidad de ahorro que tiene necesario tener para cubrir tu gasto mínimo esencial, pur no teniendo otra fuente de ganancia. Para calcularlo necesitas hacer dos cosas. El total de tus gastos mensuales esencial y un taso de rendimiento anual que sea razonable por tus ahorros. ¿Ok?
Es decir, gasto mensual esenciales por 12 dividido el tipo de rendimiento anual. ¿Ok? Hacemos un ejemplo porque si no acabamos que no lo entendemos. ¿Ok? Imaginamos que tenemos unos gastos sobre, probamos, mensual de 750 euros, ¿no? Es que tu rendimiento pueden tener un 4% anual. Digamos que con un bono eso se tiene fácilmente, ¿no? Por lo tal, si queremos llegar a un primer nivel de libertad financiera, tendrías que acumular un patrimonio neto mínimo de un poco más de 200.000, digamos 225.000 euros, ojo, ¿ok? Con los intereses que generan esta cantidad podrás cubrir tus gastos esenciales sin tocar otra fuente de ganancia, ¿ok? Es una cantidad importante, sin duda. A lo mejor, hablando de este dinero, podemos decir que es mucho más fácil de pensar de llegar respecto a una fantasía millonaria, ¿no? Sobre lo cual siempre se ha conectado el concepto de libertad financiera. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que juntar 200.000 euros sea fácil, ¿eh? Pero entendéis que estamos haciendo ya un razonamiento más realístico, ¿ok? Como tal, este ejemplo que yo quería llevar, cuando nosotros empezamos a hacer ese tipo de cálculo, tenemos una idea clara de dónde podemos empezar, porque esta es solo una primera etapa, ¿no? Eh, Como tal, hay que ir poco a poco, ¿ok? Yo entiendo perfectamente que em, en una situación de este tipo, os ayudáis al menos a tener una visión realística, ¿no? De la situación. Luego podéis leer todo el libro que queréis, pero realmente el consejo inicial es importante, porque imagináis que eh, más, por ejemplo, esto con el trading es importante. Si yo, por ejemplo, empiezo a ganar dinero en el trading y no lo reinvierto correctamente, yo no me voy a crear patrimonio neto mínimo para poder tener una primera libertad financiera, ¿no? Utilizando la reinversión de un cierto capital con una cierta cantidad de interés al año que me permite no tocar otra fuente que me cubre al menos una parte de los gastos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escucho a la gente que también en el trading dice, no, yo me contento que con el trading saco un sueldo mensual y listo, eso no es libertad financiera porque luego tiene que pagar, que por eso es importante hacer los cálculos. Cioè el trader tiene coste fijo, luz, computer, internet, flujo de datos, impuesto. No es que si yo gano 2.000 euros al mes con el trading son limpios no lo son. Y allí se hace el primer error. No, porque yo pues estoy a casa, pues este concepto ya del smart working, trabajo desde casa, yo trabajo desde casa, entre paréntesis, de 15 años. Y os aseguro que si no lo gestiona bien, no tiene libertad financiera. Como tal, es importante que empezáis a poner mano a la obra y empezáis a hacer unos cálculos. Calcular vuestro estilo de vida, los gastos y todos los fondos de emergencia. ¿Cuánto dinero te sirve para poder tener al menos una mínima libertad financiera? Y de allí empezar a trabajar por este objetivo. El millón de euros, el 2 millones, aparte que actualmente con 1 millón de euros no tiene libertad financiera como muchos piensan. Actualmente llegaremos a hacer unos cálculos correctos de tener también un cierto estilo de vida, menos de 2 3 millones, si queremos poco hacerlo bien, bien, bien. Pero llegando a este punto, uno dice, ¿para qué ha hecho este vídeo? Para que entendáis que el millón, entre paréntesis, se puede construir de tanta forma. Hay inversiones pasivas, acumulaciones, los planes de acumulaciones, por ejemplo. Hay muchísimas maneras de hacerlo. No es solamente esperar que me voy a jugar la 11 y lo que sea, y sí y viene, viene, viene. Al final, si vais a ganar este 1 millón de euros con la 11 o con la lotería, lo vais a fumar igual porque empezáis a gastar como loco y luego no os queda nada, porque entre impuestos, mala inversión, os quitarán todo. Por eso el concepto de libertad financiera pasa primero por la educación financiera. Porque si yo no tengo, que yo tengo, esto es un estudio que yo me he tenido que poner años para saber exactamente la cantidad que me sirve. Y yo sé perfectamente la cantidad que me sirve, juntando mis ingresos pasivos, mi actividad, mis proyectos y todo, para poder
tranquilamente vivir otro 50 años, digo una tontería, reduciendo el trabajo al mínimo o reduciendo, digamos, la cantidad de horas que yo actualmente estoy dedicando un poco más porque tengo unos proyectos, pero tengo claro ya que, yo ya tengo la libertad financiera porque ese trabajo lo hice ya hace 6 años para organizarme bien los ingresos, las reinversiones y técnicamente ya estoy en una condiciones donde tengo la libertad financiera, porque yo si no opero un día no pasa nada, si no opero un mes tampoco pasa nada, lo tengo todo bien organizado. Yo, por ejemplo, hago muchísimo más en este momento porque tengo algunos proyectos que me sirven para acelerar el proceso de hacer no la libertad financiera, sino de tener cantidades disponibles para hacer otras cosas que me interesan. Pero realmente la libertad financiera tú no la llevas en el trading trabajando día y noche en una pantalla o, sacándote el sueldo. Esto es otra esclavitud. Tú lo sacas cuando empiezas a tener una cantidad de dinero que puedes organizar poniéndolo a renta pasiva que te genera una cantidad de dinero que te mantiene tu estilo de vida y no toca otra fuente de ingreso que puedes luego utilizar para invertir más y hacer otras cosas. Y gestionarlo bien. No sé, compro una casa, la pongo en alquiler, compro un terreno y le pongo a cultura. Luego aquí podemos estar ahora, pero habéis entendido dónde quiero llegar, porque cada uno tiene su afición, su tipo de inversión. Aquí pues, hay un mundo infinito, pero me tenéis que entender. Si no hagáis al menos un cálculo, que la mayoría no lo sabe, no nunca lo ha hecho, ¿cuánto te sirve calculando tu estilo de vida, tus deseos, cuánto te sirve para tener un primer estado de libertad financiera? ¿Cuál es el patrimonio neto mínimo que tú tienes a disposición y cuánto tiene que llegar para que tus hijos puedan ir a la universidad, pagar, si tienen una hipoteca, pagar la hipoteca más rápido posible? Todo esto hay que hacerlo. Por eso la educación financiera es la base para luego poder llegar a la libertad financiera, porque si yo no tengo esos conceptos que son muy sencillos, ma io desafío cualquiera aquí que ha hecho una página Excel donde pone bien todos sus gastos, no de una forma maniacal, pero tiene calculado bien los gastos, los ingresos, la media que te entra, cuánto te sirve más cada mes, cuánto te sirve más cada año, si tengo un fondo de emergencia. Estas cosas a mí me las enseñaron mis padres. Cuando yo era pequeño me mostraron cómo ahorraban, cómo invertían, aunque no hacían grandes cosas, que no eran genios de la finanza, absolutamente, eran personas normales, un obrero y una ama de casa, pero sabían poquito, a poquito de dinero que tenían, lo han sabido multiplicar bien. Se han comprado una casa, se han podido tener un estilo de vida súper bien, a nosotros nunca ha faltado nada, y además ahorraron bien para que, yo y mi hermano podríamos ir a la universidad, porque en mi familia nadie ha ido a la universidad antes de mí y mi hermano, ¿no? Que era un deseo que ellos tenían, que nos querían dar esta posibilidad y no se la ofrecieron. Esto, por ejemplo, caso de mi familia, como tantas familias, faltaría, pero es un ejemplo de, por ejemplo, una de ese estadio pasa también por tu propia casa, porque mis padres me han enseñado, por ejemplo, a ahorrar, me han enseñado a gastar con criterio. No gastar o a ponerse el dinero en el colchón, como muchos piensan. Mis padres, por suerte, en ese aspecto, nunca han tenido esta mentalidad. Pero hacerlo con criterio, invertir con inteligencia, con sabiduría. El dinero se tiene que mover. El dinero se tiene que mover, pero con sabiduría. Y se hacen las cosas cuando las podemos hacer. No endeudarse para hacerse unas vacaciones o gastar dinero, pagarme 3.000 euros un reloj cuando yo no me lo puedo permitir o me compro el iPhone 15 pagándolo a plazo 2 años. Esas son la mentalidad equivocada. Por eso he dicho la frase anterior, ¿no? Cuando tienes ganas de comprarte algo de estúpido, pilla el dinero, lo pone así pequeñito y te lo pone allí. Te lo puede permitir. Uno de los pasos propio de la libertad financiera es hacer un poco de autocrítica. Por eso lo digo, porque si yo realmente en este momento gano, como mucha gente he visto, gano 1.500 y tengo que pagar 1.000 euros de pago a plazo, algo no encaja. No estoy hablando de la hipoteca.
que también esto aquí un día a lo mejor razonamos un poco qué significa comprar una casa. Pero si yo tengo plazo por la televisión, plazo por internet, plazo por el teléfono, endeudarse sí, hasta un cierto punto. Esto es lo que hacen en Estados Unidos, pero allí la cultura y las situaciones son distintas. Los de endeudarse en la normalidad, vivir por encima de tus propias posibilidades, pero el sistema también está estudiado que si lo mueve bien, se crea luego esa burbuja y luego repentinamente se acera todo y se vuelve a empezar. Realmente ahora no sé si esto se podrá seguir haciendo mucho tiempo, pero en nuestra cultura europea, que yo reputo más inteligente, claro, ahorrar hasta la muerte, no gastar tampoco es bueno, pero también hay que gastar con criterio. Yo entiendo que dice a lo mejor yo he trabajado un año, no he ganado nada, pero me quiero hacer unas 2 semanas de vacaciones, me pillo un préstamo y me lo hago. No, allora, esto es opinable, aquí podemos, pero me tenéis que entender. No podemos gastar dinero de una forma brutal si luego no tenemos ni una idea de lo que queremos llegar. Luego uno sueña, me gustaría la libertad financiera, ¿cómo la vamos a llegar a esta libertad financiera si no cambiamos nuestra forma de pensar, analizamos nuestra vida laboral, nuestra vida personal, el patrimonio neto mínimo que me sirve? Son cosas obligadas. Si no hacemos esta cosa, el todo y ya no llegará nunca. Por eso luego tendréis una vida frustrada y dice, ah, ma esto pues, sí, yo no puedo. En vez de perder tiempo con esas cosas, ¿no? Los objetivos. Esa era una peli famosa donde estaba Robert De Niro. Decía, planea tus objetivos y trabaja por ello los próximos 25 años. Un paso a la vez. Esto funciona así. El dinero no llega del día a la mañana. Y aunque llegaría, si tú no lo gestionas bien, lo pierde todo. Y es una cosa matemática. Si uno no tiene cultura financiera, no dedica tiempo a entender cómo gestionar tus propios ahorros, tu propia pasta que te cuesta sobre todo tiempo, que esa es la moneda que tú tienes que recuperar aquí. La libertad financiera pasa por un recupero de tiempo, porque esto es lo que tú nunca puedes recuperar, porque todos tenemos un reloj con una fecha de caducación. Es inútil tomarnos el pelo porque sabemos todo que es así. Como tal, yo espero que estos pequeños conceptos al menos os ayuden a entender qué significa empezar a buscar la libertad financiera, que son todas las cosas que la mayoría de la gente no la ve y piensa solo las cosas equivocadas. Como tal, espero que este vídeo sea de inspiración y volveremos el lunes con más contenido. De mientras, deseo una feliz semana y un feliz trading. Hasta luego.